Saludos, bienvenidos a nuestra nueva clase de matemáticas correspondiente al proyecto número 6, semana 3. Nuestro tema es sobre los polígonos. Recordamos que un polígono es una figura geométrica plana compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos. En este caso, observamos son estas líneas y que están dibujadas de forma consecutiva y encierran una región en el plano. ¿Qué quiere decir? Que los polígonos son figuras que no quedan abiertas, son figuras planas, no podemos confundirlas con los cuerpos geométricos que tienen varias dimensiones, ¿sí? Y que siempre en este caso las vamos a observar que se encuentran cerradas. Entonces, ¿qué más podemos decir aquí? Que tienen una clasificación en regulares e irregulares. En cuanto a la actividad número 3 de nuestra ficha pedagógica, empezaremos trabajando con los polígonos regulares, que como lo podemos observar, tienen la misma medida, la misma proporción en cada uno de sus lados y también sus ángulos tienen la misma medida también. En este caso, vamos a decir que ese polígono regular que vamos a empezarlo a trabajar tiene los siguientes elementos. Vértice, que serían cada uno de los puntitos extremos que conforman la figura o el polígono. El centro sería este punto que está aquí en medio, es el punto interior del polígono y que tiene la misma distancia hacia cada uno de sus vértices. Los lados serían estas las líneas que conforman la figura cerrada. El apotema, que sería el segmento que une el centro del polígono con el punto medio de cualquier lado. Entonces, por ejemplo, si medimos de aquí hacia abajo, esta es la mitad de un lado, del lado de abajo, del centro hacia abajo en forma vertical, ese sería su apotema. Podemos también sacarla, por ejemplo, de aquí hacia arriba, también obtenemos la apotema. Entonces, vamos a trabajar con esa de aquí. El radio se refiere en cambio al segmento que va del centro a cada vértice, o sea, desde aquí de en medio hasta uno de los puntos extremos que conforman la figura. En eso se diferencia el apotema, que va hacia la mitad de un lado, en cambio el radio va desde la mitad o desde el centro hacia uno de sus vértices. Entonces, tenemos ahora el ángulo central, que sería el ángulo formado o la apertura que se da entre dos radios consecutivos. Aquí hay un radio y aquí hay el otro. Entonces, toda esta apertura sería su ángulo central. Está rodeando al punto del centro. En cuanto a los polígonos regulares, que hemos dicho que tienen las mismas medidas en sus lados, tenemos los triángulos, los cuadrados, los pentágonos, los hexágonos, heptágonos, octágonos, eneágonos, decágonos. Entonces tenemos también más cantidades con sus respectivos nombres. Ya, estos son los más utilizados. Por ejemplo, vamos a ver nosotros luego de eso que de acuerdo a cada una de esas clasificaciones de los polígonos regulares, vamos a trabajar con fórmulas que nos van a servir para determinar el área. ¿Qué significa? Que por ejemplo el triángulo tiene su fórmula que es igual área equivale a base por altura dividido para 2. En el cuadrilátero utilizamos la fórmula del área es igual a base por altura. Aquí tenemos otra figura, en este caso sería área igual a diagonal mayor por diagonal menor dividido para 2. Otro cuadrilátero. Acá en cambio tenemos exactamente el cuadrado, lado por lado. Si ven, a la diferencia del rombo con el cuadrado. Y acá tenemos la siguiente que sería área igual a base mayor por más base menor por altura y todo eso dividido para 2. Sería el trapecio. Entonces, ¿por qué son cuadriláteros? Todo este conjunto de figuras que están aquí porque tienen 4 lados. Este triángulo tiene 3 lados.
Cada una de ellas va a trabajar con su respectiva fórmula y los datos que le den los respectivos ejercicios. Mientras que tenemos también en los polígonos regulares, cuando ya tienen más de 4 lados, por ejemplo aquí tiene 1, 2, 3, 4 y 5, es un pentágono. Acá tenemos los lados 1, 2, 3, 4, 5 y 6, es un hexágono. En ese caso, su fórmula del área, cuando ya tiene distintos, o sea, más de 4 lados en adelante, será área igual a perímetro por apotema y todo eso dividido para 2. Recordamos cuál es el apotema, desde el centro hacia la mitad del lado, en forma vertical. Esas fórmulas son muy importantes y las anoten en su cuaderno porque les van a ser útiles para la resolución de los ejercicios. Vamos a proceder ahora a aplicarlo al ejemplo 1 que nos da la ficha, en donde indica que una vela triangular de una barca se ha estropeado y hay que cambiarla por otra. Para confeccionar la nueva vela nos cobran $21 por metro cuadrado. Y la pregunta es, ¿cuánto costará esa nueva vela si debe tener 8 metros de alto y 4 metros de base? En este caso, vamos a ver con qué fórmula necesitamos trabajar. Tenemos aquí, fórmula del triángulo. Entonces decimos aquí, ¿cuál es la fórmula? Si nos está indicando desde el inicio que la figura es de forma triangular, área es igual a base por altura sobre 2 para esta vela que vamos a sustituir. Ahora sí, hemos organizado los datos para poder definir cuánto mide la base. Aquí en la información del enunciado nos dice que la base mide 4 metros, mientras la altura mide 8 metros. Sería 4 por 8, 32, dividido para 2, 16. En ese caso, aquí si le hubiéramos puesto, ¿verdad?, su unidad de medida, metros por metros, metros cuadrados. Recuerde que potencias bases iguales, los exponentes se suman. Entonces, 16 metros al cuadrado. Sería el área de esa figura, de ese polígono triangular. Pero aquí estamos combinando el ejercicio ya con un precio que nos dice que nos cobran $21 por cada metro cuadrado. Como no hay un metro cuadrado, sino 16 metros cuadrados, procedo a hacer la multiplicación. 16 por 21 nos da 336. Entonces, sería $336. Va a costarnos sustituir esa vela. Tenemos acá otro ejemplo, el ejemplo 2, que nos dice, calcula el área de un heptágono sabiendo que el lado mide 8 centímetros y la apotema 8,30 centímetros. Entonces, otra vez, organizamos los datos. Lado 8 centímetros, apotema 8,30 centímetros. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? En este caso, ¿cuántos lados tiene la figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces decimos que va a trabajar con la siguiente fórmula. Al ser un polígono regular de más de 4 lados, ¿verdad? Entonces tiene 7 lados. La fórmula es área igual perímetro por apotema dividido para 2. Recordamos lo que vimos hace un momento, ¿verdad? Triángulos cuadriláteros y polígonos regulares de 4 lados en adelante tienen su respectiva fórmula. Entonces, esta de aquí es la que vamos a usar para ese problema. Y decimos, para encontrar el área yo necesito saber el perímetro de esta figura. Como no me lo está dando directamente, lo tengo que calcular. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? ¿Cuál será el perímetro siempre de todo polígono? Sabemos que equivale a la suma de sus lados. Entonces sería lado más lado más lado, ¿verdad? ¿Cuántas veces? 7 veces, ¿verdad? Si yo digo 8 más 8 más 8 hasta repetirlo 7 veces, directamente lo abrevio con una multiplicación. Entonces la fórmula sería, en estos polígonos regulares, que el perímetro será igual al número de lados por la medida de cada lado. Deje de decir 8 más 8 7 veces, yo puedo decir 7 por 8, que me equivale a 56 centímetros
de perímetro. Y ahora sí ya puedo aplicar la fórmula del área. Perímetro será igual a 56 y eso se va a multiplicar por el apotema que ya me lo dan en el enunciado, que es 8,30. Multiplico ambos valores y divido para 2 y finalmente aquí tengo el resultado del área de este polígono. Y aquí llega ya la tarea número 1. Son problemas de razonamiento aplicados a ejercicios de polígonos. En el primero que nos dice, una valla publicitaria mide 9 metros de base, aquí, y su área es 27 metros al cuadrado. ¿Cuál es su altura? Entonces, ¿qué es lo que no conocemos aquí? Esto, ¿verdad? La altura. Conocemos todo el área, el espacio que ocupa el polígono, conocemos su base, pero no conocemos su altura. Entonces, vamos a ver qué tipo de figura es esta. Sabemos que tiene 4 lados, está representado como un rectángulo, y cae dentro del grupo de los cuadriláteros. ¿Qué fórmula utilizan los cuadriláteros? Para encontrar el área será igual a base por altura. Ahora sí veo en mis datos. No me pide que descubra el área, entonces yo no voy a trabajar directamente en la fórmula en buscar el área, sino que la voy a despejar para poder encontrar la altura. Entonces, porque la altura es lo que me falta para completar los valores que me pide el ejercicio. Entonces, ¿qué hago aquí? Como una ecuación. Si área es igual a base por altura, entonces, ¿a qué será igual la altura? Para poder despejar la ecuación, aquí donde estoy, que quede solamente la altura, tengo que mover esta variable que sería la base. Como está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces sería área dividido para la base será igual a la altura. Entonces, ahora sí ya está despejada y puedo reemplazar con los valores de los datos que tengo al inicio. ¿Cuánto vale el área? 27 metros cuadrados. Dividido para ¿cuánto vale la base? 9 metros cuadrados. Será igual a la altura. Por lo tanto, ¿a cuánto es igual a la altura? 27 dividido para 9, ¿cuánto es? Usted coloca aquí el resultado. Ya pudo descubrir la altura. Y aquí, para la unidad de medida, metros cuadrados dividido para metros. ¿A cuánto es? Equivalente. Recuerden que la división de potencias de bases iguales, que en este caso la base igual es la letra m, se restan los exponentes. O sea, 2 menos 1, 1. M a la 1, que lo escribo directamente como m. O sea, que usted complete cuánto es 27 dividido para 9 y encontró la altura expresada en metros. Luego tenemos el siguiente problema. Encuentra el apotema de la tapadera, o sea, esta tapa de una bombonera con forma de hexágono. ¿Por qué hexágono? Porque tiene 6 lados. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuya área es de 314,86 centímetros. Y su lado, o sea, cada uno de estos lados que están aquí, miden 11 centímetros. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Como sabemos que un hexágono también aplica la fórmula área igual a perímetro por apotema dividido para 2, yo necesito ver qué datos tengo y qué me falta. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta aquí? Encuentra el apotema. Entonces, se pueden dar cuenta que aquí también hay que hacer un despeje de ecuación. Y yo voy a decir, si área es igual a perímetro por apotema sobre 2, entonces, ¿cómo quedaría despejada la fórmula para encontrar directamente solo el apotema? Y organizo. Este 2, por ejemplo, está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. ¿A quién? A la A, que en este caso va a representar al área. 2 por área, doble del área, es igual a perímetro por apotema. Como todavía no ha quedado sola el apotema, este perímetro que está multiplicando arriba pasa abajo a dividir. Y así me quedaría la fórmula. Doble del área o 2 por el valor que es del área dividido para el perímetro me dará el resultado del apotema. Entonces, 2 por ¿cuánto vale el área? Debo haber organizado mis datos
y digo que el apotema no lo conozco, que el área es 314,86, que el lado es 11 centímetros, que la figura es el hexágono. Entonces voy a decir 2 por 314,86 centímetros cuadrados. Dividido para perímetro. Para el perímetro sabemos que hay que hacer el procedimiento por separado. Y voy a decir, ¿cuál será el perímetro de esta figura? ¿Cuántos lados tiene? 6. ¿Cuánto vale cada lado? 11. 6 por 11, 66 centímetros. Y ahora sí, procedo a resolver. Ustedes van a calcular cuánto es 2 por 314,86 y a ese resultado lo dividen para 66. Lo escriben aquí aproximándolo a 2 cifras decimales. Y centímetros cuadrados dividido para centímetros, ya sabemos, ¿verdad? En la división se restan los exponentes, 2 menos 1, 1, queda centímetros nada más, ¿verdad? En vez de escribir elevado a la 1, dejo expresado como centímetro. Y luego viene la pregunta, ¿para qué sirven los polígonos regulares en la vida cotidiana? Entonces, usted va a poder observar en su entorno que existen muchos polígonos. Usted va a poder encontrar también e investigar que se utiliza para ámbitos diversos como la arquitectura, como las ciencias, como distintas ramas que usted va a aplicar, por ejemplo, también en la tecnología, y en todos lados usted va a poder utilizar esos polígonos y le van a servir estas fórmulas para poder encontrar directamente, sean lados, sean áreas, medir espacios y poder mejorar esos procesos sin tener que estar tomando mediciones, ¿verdad? Con las escalas, con las respectivas cintas métricas, por ejemplo, uno por uno que tardaría demasiado tiempo. Entonces, estos polígonos regulares tienen sus respectivas fórmulas que siempre se aplican a los respectivos casos y que van a ser muy útiles para ustedes. Van a trabajar también con la lectura del texto de noveno año, van a encontrar ejemplos de aplicación y ustedes van a poder ya redactar con sus propias palabras esta pregunta. Entonces, tenemos aquí, estas son las páginas, por ejemplo, aquí nos dan inicialmente varias figuras en las que usted va a encontrar algunas que son polígonos, aquellas que cumplen con las características que se dio al inicio de este video, están cerradas, son figuras planas, y otras que no cumplen con esas características y no lo son. Luego de eso, que usted lo tiene claro, el panorama, lo que procede a hacer es observar estos problemas en donde se han aplicado a contextos ya supuestos, que podrían ser también ejemplos similares a la realidad, y usted va a ver que lo han utilizado para polígonos regulares e irregulares, las fórmulas. Que cuando usted vea polígonos regulares directamente aplica como hemos visto hasta el momento, pero cuando sean irregulares va a tener que hacerlo por separado. Por ejemplo, si en una figura usted ve aquí, ¿verdad? Que no tendrían una proporción exactamente igual, como entonces usted podría dividirlo en pequeñas partes y sacar el área de cada parte pequeña y al final sumar todas esas áreas para sacar el área total. Eso es lo que usted va a proceder a leer en los ejemplos y va a poder distinguir entre ambos casos, entre los regulares que aplican directo la fórmula y los irregulares que se trabajan por partes. Entonces, aquí nos da también un ejemplo de la manufactura, de que ustedes pueden observar figuras costumbristas del paisaje andino, que muestran la riqueza de nuestra cultura. Y ahí también se utilizan muchas de nuestras figuras geométricas, entre ellas los polígonos. Entonces aquí seguimos aplicando la fórmula, observamos más ejemplos. Nos dan aquí, por ejemplo, otro caso en el que desde el centro hacia abajo usted divide las apotemas y que internamente en una figura como esta, por ejemplo, de un polígono regular, inscrito en una circunferencia, usted lo puede dividir en triángulos exactamente iguales. Entonces, desde el centro hasta los vértices, usted traza las dos rectas y le forma un triángulo. Y así sucesivamente desde las otras partes de la figura. Entonces, ¿qué hemos dicho ahí? Que se trabajan con las fórmulas dadas. Acá tenemos otro ejemplo, este es irregular.
Por ejemplo, aquí trazaríamos una línea vertical, se formaría un cuadrito, y acá en cambio ya se formaría un hexágono. Como pueden ver aquí, han sacado primero el área del cuadrado, que le salió 9 centímetros cuadrados, y luego del hexágono, que para ello han necesitado hacer de cuenta que aquí adentro, ¿verdad? Se divide en partes, que utiliza primero que la fórmula del apotema, en este caso sería igual a la raíz cuadrada de 3 centímetros al cuadrado menos 1,5 centímetros al cuadrado, como cuando usted trabaja con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Está haciendo la simulación de un triángulo rectángulo interno dentro de esta figura para encontrar aquí la distancia, ¿verdad? Desde el centro hacia la parte de la mitad, ya aquí, ¿verdad? De la mitad de un lado. Entonces encuentra el apotema y luego ahí sí ya aplica la fórmula normal del área. Perímetro por apotema sobre 2. Se encuentra el área de esta figura y la suma con el área del cuadrado. Más los dos valores, encuentra el área total. Entonces, ahora podemos ver también que es importante que usted se aprenda la clasificación de los nombres de los polígonos de acuerdo a su número de lados. Tiene 3 lados, por ejemplo, triángulo, 4 cuadriláteros, 5 pentágonos, 6 hexágonos, 7 heptágonos, 8 lados octágono, 9 lados eneágono, 10 lados decágono, 11 lados endecágono y 12 lados dodecágono. Esto es importante, también nos va a servir para parte de la tarea. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La tarea número 2. Vamos a trabajar con los ejercicios pares de las páginas 72 y 73 del libro de noveno año. Entonces aquí nos dan 5 figuras, 5 polígonos y nos piden clasificarlas. Primero, por la medida de sus lados y ángulos. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, esta es una figura irregular. Sus lados no tienen la misma medida y sus ángulos tampoco. Acá, por ejemplo, si vemos que está proporcional la figura, sería regular. Entonces usted observa y escribe aquí la palabra regular o irregular en cada recuadro. Luego, por el número de lados, lo que acabamos de ver aquí, en esta clasificación. Usted cuenta cuántos lados tiene la figura y de acuerdo a eso le pone el nombre. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es el heptágono? Vemos el que tiene 7 lados. ¿Por qué? Porque usted contó 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí están los 7 lados, por lo tanto se llama heptágono. Luego de que termina de desarrollar esta actividad, hacemos el numeral 4 que nos dice, calcula el área de los polígonos de las figuras. Entonces, aquí, ¿qué vamos a decir? Esta figura, ¿cuántos lados tiene? Usted cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, usted va a decir, esta figura es también un heptágono, por lo tanto, va a aplicar esta fórmula para encontrar el área, que es lo que finalmente nos pide el ejercicio. Perímetro por apotema sobre 2. Pero recuerde, usted no conoce el perímetro porque el ejercicio no se lo está dando, no le está diciendo cuánto mide la suma de todos los lados, pero basta con que le diga el valor de un lado, usted lo calcula. Número de lados, en este caso, cuenta cuántos lados hay, son 7. Por cuánto vale cada lado, 7 por 22, y saca el resultado del perímetro. Ahora sí puede aplicar la fórmula. Área va a ser igual a 154 centímetros multiplicado por el apotema. En este caso está fácil el ejercicio porque ya nos está dando el apotema cuánto mide desde el centro hacia la mitad de una figura, que es 22,85. Multiplico ambos valores y todo eso lo divido para 2. Obtengo 1759,45 centímetros cuadrados. Y ahí está resuelto ya ese ejercicio. El mismo procedimiento usted va a aplicar con los siguientes literales del numeral 4. Por ejemplo, aquí el perímetro sería, ¿cuántos lados tiene esta figura? 2, 4 y 5. 5 por, ¿cuánto vale cada lado? 30 milímetros. 5 por 30 milímetros, ¿cuánto es? Coloca aquí la respuesta. ¿Para qué sacamos siempre el perímetro?
Cuando no nos lo da el valor en el ejercicio, sabemos que lo necesitamos para sacar el área. Ese resultado del perímetro lo vamos a multiplicar por apotema, que sería 20,65 milímetros, y eso lo divide para 2. Y finalmente logra obtener su resultado. Aquí continúa el numeral 4, el mismo procedimiento, ¿verdad? ¿Cuántos lados hay? Multiplica por el valor de lado, saca el perímetro, multiplica por la apotema y divide para 2. Lo mismo en el literal D, con en este caso los 12 lados. Y procedemos ahora a analizar la actividad 6 del libro, donde nos dice, realiza las siguientes actividades. Calcule el área de uno de los triángulos que conforman el polígono. Como podemos observar aquí, si desde el centro, es este punto que está aquí ubicado, usted divide la figura, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a encontrar aquí? Que se inscriben internamente varios triángulos. Entonces vamos a trabajar con este triángulo pequeño, voy a tomarlo como referencia, porque se supone que es un polígono regular. Entonces, equivalen todas las otras partes a lo mismo. Vamos a trabajar con este. Y voy a decir cuál será el área del triángulo. ¿Cuál es la fórmula para el triángulo? Usted imagínese que solamente está mirando aquí. Ya, te va a decir base por altura dividido para 2. El triángulo completo usted lo reparte en 2, como que está aquí el pedacito del triángulo rectángulo. Base por altura dividido para 2, que será igual. ¿Cuánto vale la base en este ejercicio? ¿Cuánto vale la altura? Entonces yo voy a decir, la base va a ser equivalente o correspondiente a la medida de un lado. ¿Sí? Es lo mismo que yo aquí le hubiera puesto el 12, ¿verdad? Como lado, a que lo coloque como base. Entonces, reemplazo 12 centímetros por altura. Aquí en este caso, ¿a qué corresponde la altura en la figura? Coincide desde el punto del centro hacia abajo del triángulo con el mismo valor del apotema. 8,26. 12 por 8,26 divido para 2 y aquí me sale centímetros por centímetros equivale a centímetros al cuadrado. Recuerda que en multiplicación de bases iguales los exponentes se suman. Y obtuve mi resultado. ¿Pero de quién? Solo del triángulo. A continuación, ¿qué me dice? Obtén el área del polígono a través del área de los triángulos que lo conforman. O sea que ya no quiero solamente del triángulo, sino de toda la figura. O sea, de todo el polígono. ¿Y qué es lo que voy a decir? Fácil. Si en un triángulo hay 49,56 centímetros al cuadrado, ¿verdad? Trabajé con una base, yo lo puedo multiplicar para sacar el área total por cuántos lados hay. En este caso, voy a decir que sería 1, 2, 3, 4 y 5. 5 por 49,56 centímetros al cuadrado y me da un total de 247,8 centímetros al cuadrado. Y ahora sí, el literal C me dice calcule el área del polígono, o sea que tengo que llegar a este mismo valor, voy a sacar el área de toda la figura, pero ya con la fórmula para polígonos regulares y luego comparo ambos resultados. ¿Cuál es la fórmula principal? Área igual perímetro por apotema dividido para 2. Entonces, si quiero trabajar directo con toda la figura sin hacer la mini división de triángulos, yo voy a decir perímetro que sería igual. Si cada lado vale 12 y hay 5 lados, 12 por 5, 60 centímetros, multiplicado por el apotema, 8,26. Multiplico 60 por 8,26 y divido para 2. Usted haga el cálculo y compruebe, le tiene que llegar a este mismo resultado, 247,8 centímetros cuadrados. Y finalmente, aquí tiene la actividad número 8, que en el libro nos pedía hacerlo en parejas. Ya usted lo puede hacer en este caso por la modalidad virtual, en forma individual. Nos pide encontrar el área para un dodecágono, o sea, una figura que tiene 12 lados, donde cada lado
Cada uno de estos vale 4 centímetros y su apotema, recuerda, del centro hacia la mitad de un lado, mide 7,46 centímetros. Entonces, aquí usted ya sabe las fórmulas que tiene que utilizar. Primero sacar el perímetro, el número de lados, en este caso son 12 lados, por el valor de cada lado. Con ese perímetro que hace, multiplica por el valor del apotema y divide para 2. Y eso es todo con respecto a las actividades del libro. Recuerda que donde hay materia hay geometría. Entonces, observa estas figuras, te sirven también para responder a la pregunta teórica que está en la primera parte de las tareas. Y que tengas muchos éxitos en tus actividades de esta semana. Gracias por tu atención.